Qué gusto, amigos de Punto Final. Un fuerte abrazo desde Guadalajara, donde el rebaño sigue ya enfocado de lleno en el partido del próximo sábado ante unos rojinegros del Atlas que vienen de una importante victoria sobre el conjunto de Xolos de Tijuana y que incluso en caso de que Atlas consiga los 3 puntos en su casa y logra extender esa racha de 6 meses sin perder en el Jalisco de la mano de Diego Coca, superaría en puntos hoy por hoy al Guadalajara, más allá de que Chivas tiene un partido pendiente, que era el que tuvo que haber disputado esta mitad de semana ante el conjunto de los Esmeraldas y que se recorrió hasta en 2 semanas. Justamente ese tema, el hecho de que Guadalajara haya podido descansar y que Atlas sí disputó su encuentro de la jornada 9 fue motivo de queja por parte de Diego Coca, quien en la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Tijuana, el técnico argentino expresó tal cual que era una desventaja deportiva haber tenido que jugar su partido a mitad de semana, mientras que Guadalajara sí tuvo chance de preparar su semana completa y de trabajar de cara a este encuentro. Por si fuera poco, en Atlas tendrán que sufrir la baja de Rodrigo Schlegel, uno de los defensas centrales que llegó apenas en este torneo y que había tenido un muy buen funcionamiento de la mano de Manu Capazo, el otro zaguero central argentino, que ahora, pues en este caso Schlegel, por doble amarilla no podrá estar en el partido ante el Guadalajara. En el rebaño también habrá ausencias, la baja de Luis Romo y su lugar será ocupado por Omar Gobea en la mitad de la cancha para que Daniel Aguirre regrese a la línea defensiva y Diego Campillo sea el encargado de conducir desde la zona de atrás. De regreso con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo desde Guadalajara. El clásico más añejo del fútbol mexicano. Fíjate, yo pensaba que era Atlante Necaxa, pero no. Es Atlas. ¿Hay un equipo que se llama Atlante? Sí, profe. Atlante. Profe. Y Necaxa. Bueno. Pero estos llegan bien. ¿No? Sí, no sé. ¿Qué es bien después de dos derrotas consecutivas? A ver, como hace tiempo no levantaba tan támpula un clásico tapatío. Eso sí. A mí me gusta que Guadalajara, aunque haya perdido 2 partidos de manera consecutiva, creo que llega bien al clásico. Y Atlas llega bien también. Entonces, yo creo que esperamos un buen partido. Pero lo que dice Coca, Matador, de que es ventaja para Guadalajara haber descansado, me parece que es al revés. Para mí es mejor jugar a mitad de semana con tu equipo que está de esto y después tienes ese ritmo para jugar al otro partido, porque descansar... Ahora, ¿no? Para mí yo creo que llegará bien Atlas a ese partido. Es que el tiempo de recuperación es más rápido ahora, ¿no? El fútbol de ahora es un desgaste físico impresionante. Pero también hay mejores recuperadores. Yo sé. Hay mucha gente trabajando. Te lo dice todo el mundo. Rodri lo acaba de decir, el jugador del Arsenal lo acaba de decir, en Manchester City volvieron a decirlo. Estos juegan 87 partidos. En México se juegan 40. Se juega la mitad. O sea, por favor, no podemos comparar lo que acaban de decir en el Arsenal, que juegan la Copa, la otra Copa, la Liga, la Champions, con jugar un partido a mitad de semana y no juegas ni siquiera ninguna Copa. No juegas ni siquiera. Por favor, Eddie, bueno, no me vengas a decir ahora, con los avances que hay para recuperarse y con los partidos que no se juegan tantos en México. Claro que pueden. Juanjo, te escuchamos porque te estás aburriendo. Sí, no, para nada, no, me resultaba muy interesante, pero lo que sí quería aportar a esta charla es que no solamente es un clásico mañana, no solamente es el clásico tapatío, creo que es una final para Chivas. Porque Chivas arrancó, voy a ser crítico acá con Chivas, arrancó ganando todo, ganó el clásico contra América, fue la gran sensación, los puso a todos en la expectativa. Bueno, por fin Chivas vuelve a ser protagonista y candidato para pelear por algo. Todos nos subimos a ese carro, pero los 2 partidos que tenía que demostrar si estaba a la altura los perdió. Y los viene de perder los 2, contra Cruz Azul y contra Toluca. Presupuestados. Mañana, ahora, claro, era presupuestado. Estaba ahora, en el presupuesto ya inicial. no está presupuestado, Claro. Ya no está. Fíjate, no era presupuestado. Todo el mundo los estaba poniendo Ojo con Atlas, primero. A ver. Que con derrota consecutiva te meten en crisis, eso es lo que digo. Claro, y te voy a decir una cosa, sí. Juanjo. Aquí años dijeron que el América manejaba el calendario. Chivas manejó el calendario, Se le acomodó. Manejó. Si el América estuviera así. Claro. También se le ha acomodado a la América como se le acomodó a ver, Matador, ¿a dónde ibas a mandar a jugar a Chivas? ¿Cómo? Con el partido que hicieron de leyendas y todo esto. ¿A dónde le vas a mandar a jugar? Bueno, pero eso no es culpa de la liga, de que tú organices un juego de estrellas.
Por eso lo ibas a mandar a dónde, pues lo hubieran mandado, si lo hubieran obligado. Claro. ¿no? Claro. O mandar el juego de leyendas al Jalisco. De acuerdo. A otro lado, al Jalisco. Sí. Se jugaba el Jalisco. El Jalisco jugaba contra Tijuana, ¿no? Xolos. ¿Y qué tiene? Entonces, estamos a un partido, estamos a una derrota de que todos cambiemos la óptica y la visión que tenemos sobre este Chivas de Milito. A mí no todos, partido. A mí no todos. Bueno, juega muy bien, Chivas, todo muy bonito, los primeros 5, ganó el Clásico, no está para campeón. Eso es un hecho, lo demostró con esos dos partidos. Mañana vamos a empezar a hablar de crisis. Claro. Si pierde mañana vamos a hablar de crisis. De eso nos daremos cuenta en la liguilla, Archie, cuando le quiten a los jugadores que son fundamentales. Hoy ya no es solo que le quiten a los jugadores. Con Atlas. No, pero justo hoy ya no solo es eso. Te voy a hacer una pregunta. Porque contra Cruz Azul tuvo a todos. Contra Toluca, es que llegaron cansados, entonces ahí sí la vas a aplicar. También los de Toluca llegaron cansados. Sí, porque también Toluca aportó a 3 jugadores a la selección. Pero eso no importa, dice Paco. Pero a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Le pasó por encima a Toluca? Dime la verdad. Yo creo que sí. ¿Le pasó por encima a Cruz Azul? Yo creo que sí. Yo creo que no. Cruz Azul no. Yo creo que no. El partido de Cruz Azul fue diferente. Pero el de Toluca, segundo tiempo fue mejor. El segundo tiempo le quitó la pelota y le generó 4 o 5 ocasiones de gol. Cuando el América le quitó la pelota en el Clásico, en el segundo tiempo, no le quitó la pelota. Chivas se la dio. Entonces, ahorita Toluca le dio la bola. Bueno, ahí está, por eso es el ejemplo igualito. No. A ver, Toluca le dijo, Guadalajara le quitó el balón. Caras en esos partidos, Matador. Han tenido dos caras en esos partidos. En el primer tiempo de Cruz Azul fue superior a Chivas. A lo mejor por poco, pero fue superior. Después Chivas retomó y cambió Milito en 4-4-2 y ahí fue donde cambió la cara de Chivas y empezó a someter a Cruz Azul y pierde por donde le pasó lo mismo a Toluca, le pasó lo mismo con Toluca. Sí. Entonces, no me parece que le hayan pasado por encima a Chivas, pero sí jugó y sí compitió bastante bien, ¿no? Ahora, otra cosa es que te hayan pasado como Tigres, que te pasó, que te invitaron la cara en tu casa, o como llega pero hay un tema Bravos y también, eso es diferente. Es diferente perder de una manera y de otra, ¿no? Es muy parejo el Clásico de Guadalajara, te voy a decir. Y además de eso, parece que no, pero Atlas está metido ahí arriba en la pelea. Y Atlas es un equipo bien dirigido, ¿no? Sí. Los otros días... así va a jugar porque los otros días expulsaron a Schegel, que era el que fungía como líbero. Sí. Y juega Vargas, Rodríguez, Capazo y Ramírez, ¿no? Hernández y Ferrarey son los carrileros. Saldívar y el eterno Rocha. González y Aguirre. Así juega el equipo de Espejo, ¿no? El eterno mudo también. Sí. Otro Espejo. No, y el otro lado, a mí me parece va a jugar Campillo, Aguirre y Castillo, que viene cuando no juega Romo. Que los de atrás. Ledesma y González. Mejores laterales. Va a volver Gobea, para mí. Sí. Alvarado, Álvarez y González. O sea, así va a jugar. Es favorito entonces Guadalajara. Entonces, es favorito. No, sí. Pero vuelvo a lo mismo. Es un clásico y de los últimos clásicos, Atlas ha estado mejor en este partido. Y Coca es muy buen técnico, ¿eh? Sí. Coca es un gran técnico. No, pues bicampeón del fútbol mexicano con Atlas. Aunque luego llora y se queja de los árbitros y se olvida que le regalaron un partido y eso. Tango, ¿no? Ojo, nosotros cantamos ese tango, el que no llora no mama. Claro, se pone a llorar y que benefician al otro. Sí. Bueno. El rebaño sagrado está viviendo un momento de montaña rusa que tiene a todo el chiverío con el corazón en la garganta, porque mientras se preparan para enfrentar al acérrimo rival de la ciudad en un clásico tapatío que promete fuego y revancha después de 2 golpes consecutivos que dejaron herido el orgullo rojiblanco, en los pasillos de Verde Valle se están moviendo fichas que pocos imaginaban y que tienen el potencial de cambiar completamente el rumbo de este proyecto que Gabriel Milito está construyendo con sangre, sudor y lágrimas. Y es que no se trata solamente de salir a ganar el derbi tapatío para callar bocas y demostrar que las derrotas ante Cruz Azul y Toluca fueron accidentes de ruta y no síntomas de un techo que ya se alcanzó, sino que también hay movimientos subterráneos que están generando ruido entre los que conocen la interna del club, con jugadores que fueron borrados y ahora reaparecen en lugares inesperados, con canteranos que de pronto están entrenando con el primer equipo mandando mensajes claros sobre el futuro, con lesiones que complican el panorama justo cuando más se necesita tener al plantel completo y con un cambio administrativo en el Estadio Jalisco que tiene más implicaciones de las que parecen a simple vista porque podría terminar siendo la casa temporal del Guadalajara en el momento más crítico del torneo. Mientras tanto, desde la vereda de enfrente, Diego Coca se está dando el lujo de bajar a la realidad a una afición rojiblanca que estaba encandilada con el invicto
y el liderato, soltando declaraciones que suenan más a lección de humildad que a simple análisis futbolístico. Y adentro del vestidor hay nombres propios que están siendo cuestionados con lupa, mientras otros están aprovechando cada oportunidad para demostrar que merecen un lugar en la rotación de un equipo que sigue peleando por romper esa maldita sequía de títulos que ya lleva más de 8 años quemando la paciencia de millones de Chiva hermanos que no aguantan más promesas sin trofeos. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre lo que realmente tiene al chiverío con los nervios de punta, y eso es el clásico tapatío que se viene este sábado 6 de marzo a las 7 de la noche en el Estadio Jalisco. Un partido que llega en el peor momento posible para las Chivas después de encajar 2 derrotas consecutivas que bajaron al equipo de Gabriel Milito de las nubes y los pusieron con los pies en la tierra de forma brutal. El rebaño sagrado venía siendo la sensación del torneo, invicto durante las primeras 6 jornadas, liderando la tabla general con autoridad y haciendo soñar a toda la afición con que este podría ser finalmente el semestre en el que se rompiera la sequía de más de 8 años sin levantar un título. Pero las caídas ante la máquina celeste y ante los Diablos Rojos en el Nemesio 10 dejaron claro que este equipo todavía tiene carencias importantes que los rivales están empezando a explotar con inteligencia. Y justo cuando más necesitan recuperar la confianza y volver a la senda del triunfo, se les presenta el derbi ante Atlas, un partido que en Guadalajara no es uno más del calendario, sino que es cuestión de orgullo, de honor, de demostrar quién manda en la ciudad, y donde perder sería un golpe anímico devastador que podría terminar de hundir al equipo en una crisis de la que sería muy difícil salir. Lo interesante es que a pesar de las 2 derrotas recientes, Chivas llega como favorito absoluto al encuentro porque los números históricos de sus delanteros contra los rojinegros son simplemente abrumadores y hablan de una relación de dominio que se ha construido durante años a base de goleadas y humillaciones que todavía duelen en el orgullo atlista. Armando González presume un hat-trick que anotó precisamente en un clásico tapatío de la Apertura 2025, una noche mágica en la que la hormiga se convirtió en el héroe de toda una ciudad al destrozar literalmente a los zorros con 3 goles que quedaron grabados en la memoria colectiva del chiverío como una de las mejores actuaciones individuales en la historia reciente de este derbi. Ricardo Marín tampoco se queda atrás con su propio doblete que firmó en el Apertura 2023 cuando Chivas recibió a Atlas en el Estadio Akron y terminó destruyéndolos con una actuación colectiva demoledora en la que el delantero conocido como 4K se lució ante su gente y se ganó un lugar especial en el corazón de los aficionados rojiblancos. Y por si fuera poco, Ángel Sepúlveda también tiene su propia historia de terror para contarles a los atlistas, porque cuando todavía vestía los colores de Cruz Azul, en el Apertura 2025 les metió 3 goles en el mismísimo Estadio Jalisco, dejando claro que esa portería rojinegra es una de sus víctimas favoritas cada vez que se cruza con ellos en el calendario. Con estos 3 delanteros hambrientos de goles y con cuentas personales tan abultadas contra el Atlas, es difícil no pensar que el Guadalajara tiene una ventaja psicológica importante de cara al derbi, porque los rojinegros saben perfectamente que estos 3 futbolistas los han hecho sufrir en el pasado y que cualquier descuido puede terminar convirtiéndose en goleada. Sin embargo, desde la vereda de enfrente, Diego Coca decidió salir a hablar y sus declaraciones cayeron como bomba en el ambiente previo al clásico porque el técnico argentino, que ya es bicampeón con los zorros, se dio el lujo de bajar a la realidad a una afición de Chivas que estaba completamente encandilada con el inicio de torneo y que creía que su equipo iba a arrasar con todo a su paso sin encontrar resistencia. El estratega argentino fue cuestionado en conferencia de prensa sobre el momento de ambos equipos y lejos de mostrarse intimidado por el favoritismo rojiblanco, soltó una pregunta retórica que sonó más a cachetada de humildad que a simple análisis futbolístico cuando dijo ¿vos qué pensabas? Que Chivas iba a ganar los 2 partidos, dejando claro que él siempre supo que en algún momento el Guadalajara iba a tropezar porque esto es fútbol y nadie gana eternamente. Lo más interesante de sus palabras es que Coca también aprovechó para enviar un mensaje directo a los que en las primeras 5 jornadas ya estaban coronando campeón a las Chivas, señalando que este es un campeonato largo que se parece más a una maratón que a una carrera de 100 metros, y que los momentos difíciles son los que realmente muestran de qué están hechos los equipos, los jugadores y los técnicos cuando las cosas no salen como uno las planea. Esas declaraciones tienen mucho peso viniendo de alguien que ya ganó 2 títulos con Atlas y que conoce perfectamente lo difícil que es sostener el nivel durante un torneo completo sin caer en baches que te cuesten caro en la tabla de posiciones. Otro tema que generó polémica en la previa del clásico fue cuando le preguntaron a José Castillo, defensor de Chivas, si dentro del plantel veían el partido del sábado como un regreso a casa a pesar de jugar oficialmente como visitantes,
y el zaguero rojiblanco evitó entrar en controversias cuando respondió que él simplemente disfruta jugar el clásico tapatío sin importar en qué estadio se dispute. Una respuesta diplomática que buscaba esquivar el tema espinoso de la propiedad del Jalisco, pero que dejó a muchos aficionados con ganas de escuchar una defensa más contundente de lo que ellos consideran la segunda casa del rebaño sagrado. Yo creo que Chivas tiene que salir con todo ante Atlas porque no puede darse el lujo de encadenar una tercera derrota consecutiva que terminaría de hundir al equipo en una crisis anímica de la que sería muy complicado salir. Y aunque los números históricos favorecen claramente a los rojiblancos, en el fútbol los partidos se ganan dentro de la cancha y no en las estadísticas ni en los papeles. Ahora vamos a hablar sobre un tema que tiene muchísimas más implicaciones de las que parecen a simple vista, y ese tema es el cambio de administración del Estadio Jalisco, que se concretó este jueves y que marca el fin de una era en la que Chivas era quien manejaba los hilos del histórico inmueble de la Calzada Independencia. Según reveló el comunicador Raimundo González, la administración del estadio pasó de manos de Arturo Gálvez, quien fungía como cabeza de aspectos jurídicos en el Guadalajara, a manos de Alberto Castellanos de Leones Negros, en un movimiento que tiene a la afición rojiblanca preguntándose qué significa esto para el futuro del club y para su relación con un estadio que durante décadas fue su casa y que todavía genera emociones profundas entre los chivahermanos de mayor edad que crecieron viendo a sus ídolos jugar ahí. Lo primero que hay que entender es que el Estadio Jalisco no tiene un único dueño, sino que es propiedad de la Asociación Civil Clubes Unidos de Jalisco, donde cada institución tiene un porcentaje de responsabilidad y donde el Guadalajara ostenta el 30% de las acciones, convirtiéndose así en el socio mayoritario del inmueble por encima de Atlas, Leones Negros y cualquier otro equipo que forme parte de esa asociación. Ese 30% es lo que históricamente le ha dado a Chivas el derecho moral de considerarse dueño del Jalisco ante los ojos de su afición, aunque la realidad jurídica sea más compleja y matizada de lo que muchos quisieran admitir. El cambio de administración viene acompañado de una inversión importante que realizarán los Leones Negros para cambiar completamente el césped del estadio en verano, un trabajo que tiene un costo estimado de 20 millones de pesos y que es urgente porque, según los reportes, el pasto actual tiene 40 años sin ser levantado en serio, lo que habla de un descuido monumental que ahora se está intentando corregir. Lo curioso de todo este movimiento es que llega justo en un momento en el que Chivas podría verse obligado a regresar al Estadio Jalisco de forma temporal porque la FIFA habría solicitado tomar el control del Estadio Akron semanas antes del Mundial 2026 para garantizar que todo esté listo para la justa internacional, lo que obligaría al Guadalajara a ceder su casa durante ese periodo y buscar una sede alternativa para disputar sus partidos de local. La opción más lógica y obvia sería precisamente el Estadio Jalisco, no solo por la cercanía geográfica, sino también por toda la historia y el peso emocional que ese estadio tiene para la institución rojiblanca, por lo que existe un escenario muy real en el que el rebaño sagrado termine jugando la liguilla del Clausura 2026 en su antigua casa, si es que logra clasificarse a la fase final del torneo. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque independientemente de quién administre el inmueble, Chivas todavía tiene acciones activas en la sociedad que controla el estadio, lo que significa que puede seguir haciendo uso del recinto sin ningún tipo de impedimento legal ni administrativo, así que no habría ningún problema para que el Guadalajara regrese al Jalisco si las circunstancias lo obligan a abandonar temporalmente el Akron por las exigencias de la FIFA. La pregunta que muchos aficionados se están haciendo es si este cambio de administración es una señal de que Chivas está perdiendo poder e influencia sobre un estadio que siempre consideró suyo, o si simplemente es un movimiento administrativo que no tiene mayores consecuencias, más allá de quién firma los papeles y quién coordina las inversiones en mantenimiento. Pensando bien, me parece que el cambio de administración podría terminar siendo beneficioso para Chivas si es cierto que Leones Negros va a invertir 20 millones en cambiar el césped, porque eso significa que el estadio va a estar en mejores condiciones para cuando el Guadalajara tenga que regresar ahí temporalmente durante la liguilla. Y al final del día lo que importa no es quién administra, sino que el inmueble esté en condiciones óptimas para recibir partidos de alto nivel. Hablando precisamente de temas que complican el panorama rojiblanco de cara a lo que viene, tenemos que meternos de lleno en la lesión de Luis Romo, que dejó al Guadalajara sin su capitán y líder defensivo justo en el momento más delicado del torneo. El zaguero mexicano tuvo que abandonar el partido ante Toluca pasados los 30 minutos del primer tiempo por una lesión en el isquiotibial derecho, una lastimadura similar a la que ya había sufrido semanas atrás ante Mazatlán y que ahora lo va a mantener fuera de las canchas durante un periodo que oscila entre las 3 y 4 semanas, según reportó Diego Ibey de ESPN. Eso significa que Romo se va a perder como mínimo los próximos
4 o 5 partidos de Chivas, incluyendo el clásico tapatío de este sábado. Y lo más doloroso es que también se quedará fuera de los compromisos de la selección mexicana contra Portugal y Bélgica, 2 partidos de preparación rumbo al Mundial 2026, que eran fundamentales para que el defensor siguiera sumando minutos y convenciendo al Vasco Aguirre de que merece un lugar en la lista final de 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo. La lesión llega en el peor momento posible, porque Romo venía siendo una pieza fundamental en el esquema de Gabriel Milito, no solo por su solidez defensiva, sino también por su liderazgo dentro y fuera del campo, y ahora el técnico argentino va a tener que hacer malabares para suplir su ausencia en una zona del campo donde Chivas no tiene demasiadas variantes de jerarquía. Lo interesante es que en medio de toda esta situación complicada, el capitán rojiblanco decidió reaparecer en redes sociales con una publicación que generó miles de reacciones entre los aficionados, porque Luis Romo compartió una fotografía junto a su hijo con un mensaje simple pero cargado de emotividad cuando escribió "mi hijo hermoso", dejando ver su lado más humano y familiar en un momento en el que está lidiando con la frustración de una lesión que lo aleja de las canchas justo cuando más quisiera estar ayudando a su equipo. Ese tipo de gestos son los que conectan a los futbolistas con la gente, porque demuestran que más allá de ser profesionales millonarios, también son padres, esposos, hijos, personas con vidas complejas que van mucho más allá de los 90 minutos que dura un partido de fútbol. Lo que más preocupa de esta lesión muscular es que se trata de una recaída en la misma zona donde Romo ya había tenido problemas anteriormente, lo que podría ser una señal de que hay algo más profundo, que no se está atendiendo correctamente o que el jugador está siendo apurado en sus recuperaciones para que regrese antes de tiempo, y eso siempre termina cobrando factura con nuevas lesiones que prolongan todavía más los tiempos de ausencia. Yo creo que Gabriel Milito y el cuerpo médico de Chivas tienen que ser muy cuidadosos con el manejo de Luis Romo en esta ocasión, porque aunque la tentación sea apurarlo para que vuelva lo antes posible, considerando lo importante que es para el equipo, la realidad es que si lo meten antes de tiempo van a correr el riesgo de que sufra una tercera recaída que podría dejarlo fuera el resto del torneo y arruinar definitivamente sus chances de ir al Mundial. Ya que hablamos sobre lesiones y ausencias que complican el panorama, ahora toca hablar sobre los movimientos que se están dando en las fuerzas básicas y que tienen a varios canteranos apareciendo en lugares inesperados, mandando mensajes claros sobre cuál podría ser el futuro del plantel. El caso más llamativo es el de Eduardo García, el portero conocido como Dragón García, que fue uno de los 10 jugadores que Gabriel Milito decidió borrar del primer equipo para el Clausura 2026 en esa brutal depuración que sacudió los cimientos del Guadalajara. El guardameta formado en Verde Valle no fue tenido en cuenta por el técnico argentino y se rumoreó durante semanas que podría ser cedido a Mazatlán para que tuviera minutos en otro lado, pero finalmente la operación no se concretó y García decidió quedarse en el Guadalajara para pelear por el segundo lugar en la portería rojiblanca, aunque todos sabemos que con Raúl Rangel siendo titular indiscutible, las oportunidades de que el Dragón vea acción en el primer equipo son prácticamente nulas. Por eso tiene mucho sentido la información que reveló Miguel Pérez, periodista que cubre el día a día de las fuerzas básicas del club, cuando reportó que Eduardo García no solo sería convocado con el tapatío para el partido de mañana viernes 6 de marzo ante Cancún por la jornada 9 de la Liga de Expansión, sino que además tendría minutos en ese encuentro que se jugará a las 5 de la tarde del centro de México y que se podrá ver por ESPN. Mandar a García con el filial es la mejor decisión que pudo haber tomado la directiva porque el portero necesita sumar minutos bajo los 3 palos para no oxidarse y para mantener el ritmo competitivo, y quedarse entrenando con el primer equipo sin jugar ni un solo minuto oficial, lo único que iba a lograr era frustrarlo y hacerle perder tiempo valioso en su desarrollo como futbolista profesional. Pero el caso del Dragón García no es el único movimiento llamativo en las fuerzas básicas, porque en las fotos que Chivas publicó de sus entrenamientos en Verde Valle, apareció una cara nueva que inmediatamente generó ruido entre los aficionados más atentos, y esa cara es la de Brandon Telles, defensor del tapatío que fue captado trabajando a la par del primer equipo bajo las órdenes de Gabriel Milito. El caso de Telles resulta particularmente interesante porque el futbolista llegó procedente de la academia de LA Galaxy y en sus inicios se desempeñaba como mediocentro, pero para este Clausura 2026, Pepe Meléndez lo reconvirtió en zaguero central dentro de una línea de 3 defensas y 2 carrileros, que es exactamente el mismo esquema que suele usar Gabriel Milito con el primer equipo. Esa reconversión de mediocampista a defensa central no es casualidad ni un experimento sin sentido, porque su pasado en el centro del campo le permite ofrecer características poco habituales para un zaguero, como son la capacidad para salir jugando limpio desde el fondo, la habilidad para conducir el balón con criterio bajo presión
y una visión de juego más amplia que la que suelen tener los defensas formados desde chicos en esa posición. A eso hay que sumarle su 1,90 m de estatura que lo vuelve fuerte en el juego aéreo y dominante en los balones divididos, una combinación de atributos que lo convierten en un perfil muy atractivo para el fútbol moderno, donde se necesitan defensas que no solo sepan defender, sino que también puedan ser el primer eslabón en la construcción del juego ofensivo. El hecho de que Milito lo haya llamado para entrenar con el primer equipo es una señal clarísima de que el técnico argentino lo está observando de cerca y evaluando si tiene condiciones para dar el salto en un futuro cercano, porque nadie pierde el tiempo subiendo canteranos solo para hacerles el favor o para cumplir con algún tipo de cuota interna. Y por si fuera poco, en esa misma publicación Chivas también dio cuenta de que Samir Inda volvió a entrenar con el primer equipo durante esta semana, el mediocampista zurdo que hizo su debut en el torneo pasado contra Necaxa, donde se dio el lujo de marcar un golazo que todavía recuerdan los aficionados rojiblancos y que en esta campaña está siendo un elemento recurrente dentro del 11 titular del Tapatío, demostrando que tiene condiciones para competir en categorías superiores. Pensando bien, me parece que Gabriel Milito está haciendo las cosas de la manera correcta al estar permanentemente con un ojo puesto en lo que pasa con el Tapatío, porque las fuerzas básicas son el corazón y el alma de este club, y si realmente quieres construir un proyecto sustentable a largo plazo, tienes que apostar por los canteranos que muestran hambre y talento, no solo por fichajes millonarios que llegan de afuera. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el mercado de jugadores, tenemos que hablar sobre el movimiento que se viene cocinando para el verano y que tiene que ver con el regreso de Luis Rey desde Puebla para suplir la más que probable salida de Miguel Tapias, un defensor que simplemente no ha logrado ganarse la confianza de Gabriel Milito, a pesar de llevar ya varios torneos vistiendo la playera rojiblanca. Los números de Tapias en este clausura 2026 son devastadores cuando los analizas con frialdad, porque el zaguero apenas ha disputado 9 minutos en todo el torneo, lo que representa únicamente el 1.25% de los minutos jugados, una cifra que deja clarísimo que no entra en los planes del técnico argentino y que su futuro en Verde Valle está completamente sellado. Según reveló el reportero de ESPN Jesús Bernal, todo apunta a que Luis Rey regresará al Guadalajara en verano cuando concluya su préstamo con Puebla, recordando que la franja históricamente no suele hacer válidas las opciones de compra de los jugadores que tiene cedidos porque prefiere rotar constantemente su plantel con elementos que llegan en calidad de préstamo. El comunicador fue todavía más contundente cuando afirmó: casi lo firmaría, dudo que Puebla vaya a comprar los derechos de este jugador, dejando claro que el regreso de Luis Rey a Chivas es prácticamente un hecho consumado que solo falta anunciarse de manera oficial. Lo irónico de toda esta situación es que Luis Rey salió de Verde Valle precisamente porque con la llegada de Javier Mier como director deportivo, se realizó una reestructuración en el primer equipo, donde la directiva decidió darle salida al defensor para darle una oportunidad más a Raúl Martínez, conocido como el Rulo, pero ese experimento no funcionó porque Martínez no pudo consolidarse y terminó saliendo rumbo al Necaxa, dejando en evidencia que la decisión de sacrificar a Luis Rey fue un error de planeación que ahora se está intentando corregir trayéndolo de vuelta. Yo creo que el regreso de Luis Rey tiene mucho sentido si realmente Miguel Tapias va a salir en verano, porque necesitas tener profundidad en la saga y no puedes quedarte corto de opciones en una posición tan importante, pero también me preocupa que esto sea simplemente un movimiento de conveniencia para no gastar dinero en el mercado de fichajes y conformarse con lo que ya tienes en casa en lugar de salir a buscar un defensor de verdadera jerarquía que eleve el nivel competitivo del plantel. Todavía sobre el tema de jugadores que están en el limbo y que no terminan de definir su futuro, es imposible no mencionar el reporte que dio Ricardo Cariño de ESPN sobre los 4 futbolistas que el América intentó sacar del plantel durante el último mercado, pero que se negaron rotundamente a abandonar Cuapa a pesar de no tener un rol claro dentro del equipo. Aunque esta información se refiere específicamente al América y no a Chivas, vale la pena mencionarla porque refleja un problema que es común en muchos equipos grandes del fútbol mexicano, donde hay jugadores que se aferran a sus contratos millonarios sin importarles si juegan o no, priorizando la comodidad económica por encima del desarrollo profesional. Los 4 nombres que América no logró sacar fueron Néstor Araujo, Kevin Álvarez, Santiago Naveda y Patricio Salas, todos con panoramas grises dentro del primer equipo, pero con la decisión firme de quedarse a pesar de que la directiva les buscó salida por todos los medios posibles. El caso más llamativo vuelve a ser el de Néstor Araujo, quien habría rechazado de forma tajante salir del club, a pesar de que su situación deportiva es crítica porque estaría cerca de cumplir un año entero sin jugar un partido oficial desde abril de 2025 y aún así permanece cobrando su salario sin aportar absolutamente nada al proyecto.
Con Kevin Álvarez la situación es distinta porque el lateral pidió seguir y rechazó irse con un objetivo personal muy fuerte, que es pelear por estar en la lista final del Mundial 2026 con la selección mexicana, aunque su rendimiento en el América ha sido tan malo que cada vez se ve más lejana la posibilidad de que Javier Aguirre lo tome en cuenta para la Copa del Mundo. En el caso de Naveda y Salas, el problema sería que América simplemente no encontró acomodo para ellos y hoy se mantienen con un papel residual, y lo más duro es el contraste porque hace unos años ambos eran promesas de fuerzas básicas que ilusionaban a la afición azulcrema y ahora ni siquiera parecen tener espacio para sumar minutos o ayudar con la dichosa regla de menores que tanto está complicando al club. Para cerrar con broche de oro, tenemos que meternos en un tema que genera muchísima polémica y que tiene que ver con el análisis del proyecto de Gabriel Milito en Chivas y la pregunta del $1.000.000 que todos están haciendo. ¿Vale la pena que Amaury Vergara sostenga al técnico argentino si no gana el campeonato en este clausura 2026? Las derrotas contra Cruz Azul y Toluca parecen haber mostrado un techo para unas Chivas que ilusionaban brutalmente a la afición, pero que quedaron expuestas cuando se enfrentaron a rivales de verdadera jerarquía que supieron cómo neutralizar sus virtudes y explotar sus debilidades. Es claro que para este torneo el Guadalajara se va a quedar corto porque al equipo todavía le falta más rodaje y además va a perder jugadores importantes por el insólito plan de la selección mexicana de concentrar a los convocados semanas antes del Mundial, lo que le va a quitar a Milito varias piezas clave justo cuando más las necesita para la liguilla. Por ese contexto, da la sensación de que en la segunda mitad del año podría romperse finalmente esa sequía de más de 8 años sin títulos que tiene al Chiverío al borde del colapso nervioso. Pero la pregunta que nadie se atreve a responder con honestidad es ¿qué debe hacer Amaury Vergara si no se logra la ansiada 13ª estrella a pesar de tener todas las condiciones para conseguirla? La realidad es que la llegada de Gabriel Milito fue el remedio que necesitaba Amaury desde la salida de Matías Almeida hace ya varios años, porque el técnico argentino trajo disciplina, conceptos claros adaptados a las limitaciones que hay en la plantilla, coraje y un estilo de juego en el que los futbolistas dejan el corazón por la playera más grande de México en cada partido que disputan. En el Apertura 2025 no se pudo avanzar más allá de los cuartos de final por culpa de un penal errado por Javier Hernández, que todavía duele cuando lo recuerdas, mientras que en este Clausura 2026 el equipo llegó a ser líder general hasta la jornada 8 antes de las 2 derrotas que bajaron a todos de la nube. Lo sucedido en el Nemesio 10 ante Toluca tiene que dejar la tranquilidad de que Chivas jugó mal, solamente 20 minutos, pero que vendió cara la derrota ante el bicampeón de la Liga MX, porque se compitió de igual a igual. A Armando González le anularon 2 goles legítimos que pudieron cambiar la historia. Antonio Mohamed pedía desesperadamente la hora en el primer tiempo porque el descuento estaba al caer, y Luis García fue figura en la segunda parte con atajadas espectaculares que evitaron una goleada escandalosa. A pesar de esa derrota, en diferentes mesas de debate, lo que se escucha una y otra vez es que este es el camino correcto que debe mantener el Guadalajara, incluso si no se logra la 13ª en este Clausura 2026, porque hay un proyecto serio que llevan adelante, personas idóneas que saben lo que están haciendo y que están construyendo algo sustentable a largo plazo. Sin embargo, la gran pregunta que va a surgir inevitablemente entre los chivahermanos en la segunda parte del año es si se mantiene el mismo rumbo a pesar de que se alcancen los mismos resultados decepcionantes de siempre, porque la paciencia tiene un límite y después de 8 años sin ganar nada, la gente ya no quiere escuchar promesas ni proyectos a futuro, sino que quiere ver trofeos en la vitrina. Yo creo que Amaury Vergara encontró en Gabriel Milito al técnico ideal para sus Chivas porque es eficiente con los limitados recursos que tiene, le saca agua a las piedras, como se dice popularmente, y logra resultados competitivos con el poco dinero que se invierte en fichajes, pero si de verdad quiere que este proyecto termine coronándose con un título, va a tener que dar la cara públicamente para respaldar a Milito y explicarle a la afición por qué este es el rumbo correcto, y lo tiene que hacer con acciones concretas como no desarmar el plantel para recuperar lo invertido y sacar la chequera para traer 3 o 4 refuerzos de verdadera calidad que eleven el nivel competitivo del equipo.